La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el honor y el privilegio que Dios en su bondad y en su misericordia nos da de poder oír su palabra. Quiero decirles que está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La suma de la palabra es verdad. Que Dios nos ayude a tener un espíritu enseñable para poder recibir en esta hora su santa palabra. Saludo a nuestros hermanos allá en República Dominicana, quienes nos ven y también nos oyen ahora mismo en vivo por Radio Bonao Bendición. Que el Señor les bendiga mucho, son ustedes bienvenidos. Y donde quiera esta señal el Señor la lleve, son muy bienvenidos. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Daniel capítulo 4, en el verso 35. Dice así la Escritura: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Muy bien, vamos a continuar con el mensaje que comenzamos el domingo pasado. Hoy vamos a hablar de este rema del Espíritu. Y estamos hablando de la voluntad de Dios. Hemos dicho que la voluntad de Dios debe de primar. La voluntad de Dios debe de primar. El objetivo de este mensaje es que nosotros podamos enamorarnos de una voluntad que es mucho mejor que la nuestra, de una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, de una voluntad que permanece para siempre, porque está escrito que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así como la voluntad de Dios permanece para siempre, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que la voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra. ¿Y qué busca este mensaje? Busca que nosotros podamos rendir nuestra voluntad. Ustedes saben que naturalmente todos tenemos una voluntad. Naturalmente todos tenemos intelecto, emociones, voluntad. Y es necesario que cada uno de nosotros pueda tomar la decisión de rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Porque al final del día estamos viendo en las Escrituras que Dios hace lo que Él quiere. El texto termina dice, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? O sea, mis hermanos, entendemos a la luz de las Escrituras que Dios es omnipotente, que Él lleva a cabo sus planes, que nadie puede estorbar a sus propósitos, que si alguien le dice no a Dios, entonces Dios simplemente sigue adelante con su propósito. ¿Quién puede detener al Señor? ¿Quién puede decirle de aquí en adelante tú no pasas? Dios dice que yo no paso, ya veremos. Hay personas como Jonás que se atrevieron
es decir, pretendieron huir de la presencia de Dios. Mas sin embargo sabemos, al conocer las Escrituras, que no lo logró. Y así otros, llámese el mismo Jeremías, que le dijo al Señor, pero ¿cómo? Si yo soy un muchacho, yo soy un niño. Y Dios le dice, bueno, no digas que tú eres un niño, no digas que eres un muchacho, porque yo voy a poner mis palabras en ti y tú vas a hablar lo que yo te diga. Y vemos por todo lado en las Escrituras que Dios siempre logra su propósito. Dios siempre logra sus planes. Dios siempre lleva adelante su voluntad. Ahora, Dios no se deja provocar por las debilidades, por las flaquezas, por la infidelidad de los hombres. Dios no se deja provocar. Cuando el hombre es infiel, Dios sigue siendo fiel. Ahora, Dios sigue siendo fiel ¿a quién? Diríamos a sí mismo. Es lo mismo que decir Dios sigue siendo fiel a su palabra, porque se trata del dicho de su boca. Escúcheme, hermano. Hoy tratando nada más de decirles qué busca este mensaje. ¿Qué busca? Bueno, lo que busca es que cada hombre, cada mujer rinda su voluntad a la voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Tarde que temprano, los hombres van a descubrir que el diseño de Dios era muy bueno, que todo aquello que Dios planeó era mucho mejor de lo que el hombre quería. Entonces nosotros, la semana pasada, es decir, el domingo, o más bien el primer día de esta semana, el domingo, estuvimos hablando, recuerdan ustedes, de Daniel. Vimos en la vida de Daniel la ilustración, queridos hermanos, de lo que es la voluntad de Dios, de cómo su voluntad prima. Y recordamos que este hombre, este joven, este muchacho, fue llevado entre los cautivos judíos que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. Y sabemos que este muchacho Daniel amaba a Dios, así como sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Ellos amaban a Dios. Y aún para entender que la voluntad de Dios prima, Dios, aunque lo amaban, fue su voluntad que ellos también fueran llevados a Babilonia, porque Dios necesitaba, es decir, Dios quería manifestar su gloria a través de esos muchachos. Es para que entendamos que a veces pasamos por situaciones que, aunque parecieran contrarias, estas son voluntad de Dios. Pero en esta noche vamos a hacer una distinción, porque no todo lo que acontece naturalmente a nuestras vidas es la voluntad de Dios. Y eso lo veremos mucho más tarde en este día. Pero entonces hablamos de Daniel, hablamos de cómo es Dios. Yo les sometía que por la forma en que Dios opera, por su conducta, por su carácter, yo pienso que Dios le comunicó a Daniel la intención. En otras palabras, Daniel, como tú sabes, Israel ha pecado, Israel me ha dado la espalda, y en consecuencia, como no ha dejado descansar la tierra por 70 años, y ciertamente han hecho como han querido, no han respetado mis mandamientos, mis instrucciones, mis estatutos, entonces Daniel, yo lo voy a enviar en un exilio, en un cautiverio. Yo pienso que Dios se lo comunicó, y creo yo que Daniel dijo: Señor, tu voluntad prima, hágase conmigo como tú quieras, porque este era un hombre de Dios. Ustedes recuerdan cuando el pecado alcanzó ese nivel donde Dios dice: ya no más,
Yo no sé si ustedes saben que Dios es misericordioso, pero el Dios misericordioso tiene un punto, cuando el pecado trasciende ese punto, Dios dice, ya no más. O sea, ese Dios misericordioso dice, ya no más. Y entonces el pecado de Sodoma y Gomorra, ustedes recuerdan que subió a unos niveles donde Dios dijo, basta, aquí no hay nada bueno. Y ustedes recuerdan entonces que lo que se conoce en la Biblia, la manifestación de Dios a Abraham, ¿verdad? Y entonces Dios dice, ocultaré yo a mi amigo, a mi siervo Abraham, lo que voy a hacer. Esto porque allá estaba su sobrino Lot, ya ustedes conocen la historia. Y entonces Dios dijo, no, yo no le ocultaré, yo voy a desvestirme, voy a abrir mi corazón, voy a comentarle lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Entonces, como Dios es así, yo creo que Dios se lo comentó también a Daniel y le dijo lo que hace unos momentos yo dije. Muy bien, entonces lo hermoso de esto es que Daniel estuvo dispuesto a sufrir, estuvo dispuesto a llevar el vituperio por la causa de Dios. Muy bien, ahora vamos a leer, porque no puedo mencionar todo lo que ya dije. Lo que le puedo recomendar es que vaya y busque el mensaje que compartimos el día domingo. Pero lo que sí quiero es retomar dos textos que se encuentran en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 17, y después el capítulo 4, verso 19. Estos versos los voy a leer en la Reina Valera 1960. Primera de Pedro 3, 17, ya está en pantalla y dice, si quieren nada más leamos en pantalla para ganarnos los segundos. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea que muchas veces, aunque tú estés haciendo el bien, ciertamente Dios puede pasarte por una prueba. Dios quiere llevarte a un punto de padecimiento, de necesidad. Lo importante es hacer el bien, estar en el bien, aunque pase por un momento, como dice la Escritura, aunque pase por las llamas, o aunque pase por los ríos, como dice también ese mismo texto. El siguiente pasaje que quiero retomar nada más es el capítulo 4 en el verso 19 de Primera de Pedro. Dice, de modo que los que padecen, oigan, según la voluntad de Dios, ¿se da cuenta? Que la voluntad de Dios algunas veces va a querer que tú padezcas, porque algo quiere Dios lograr. Ahora vamos a ver, entonces, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien, nada más quiero dejar esos pasajes en sus mentes en la medida que retomamos el camino de este mensaje. La voluntad de Dios prima. En Daniel capítulo 3, versículos 4 al 6 es donde vamos a avanzar hoy, en el nombre del Señor. Daniel capítulo 3, versos 4 al 6. Dice así la Escritura, si no lo tiene, por favor véalo en pantalla. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Deténganse un momentito. ¿Eso era voluntad de quién? ¿Eso era voluntad de quién? Del rey. Del rey Nabucodonosor. O sea, el rey, lleno de orgullo, erige o levanta una estatua y emite una orden. Y dice que, oigan lo que dice, todos los pueblos, naciones y lenguas
Al oír aquel sonido serían convocados a postrarse delante de su estatua. Esa era su voluntad. Y el rey estaba dispuesto a llevar a cabo su voluntad. En el versículo 8 dice, sigan conmigo rapidito en pantalla, dice: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Sigan conmigo. Ahí se está refiriendo a Ananías, Misael y Azarías. Vean ustedes que estas personas, estos muchachos, ellos dicen: eso es voluntad del rey, pero esa no es la voluntad que nosotros amamos. Eso es voluntad del rey, pero no es la voluntad que nosotros queremos. Hay una voluntad mayor. Ese pedido, esa intención del rey afecta los intereses de mi rey. De manera que yo no voy a, dicen ellos, yo no voy a exponer el deseo de mi corazón de servir y honrar a mi Dios al postrarme para llevar a cabo una voluntad contraria a la de mi Dios. Ahora, yo quiero que entiendan que, aunque esta historia se conoce, dejemos que el Espíritu Santo nos lleve y que acomode las ideas y los pensamientos. Pero yo quiero que entiendan y que traten de ponerse en la posición de estos muchachos. Esto era de vida o muerte. ¿Qué yo dije? Esto era de vida o muerte. Era desafiar al rey. Era desafiar al rey. Era ir contra corriente. Era decir: todos van por ahí, pero yo no. Entonces los caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a estos jóvenes. Versículo 12, yo voy avanzando. Verso 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y ahí están los nombres que les pusieron a ellos. Esos son nombres de los dioses babilónicos. Entonces, por eso a mí me gusta decir los nombres originales de ellos. Sin embargo, aquí dice Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Sigan conmigo hasta el verso 15. Ahora pues, esto ya es porque el rey los manda a llamar y los confronta y les dice: Ananías, Misael y Azarías, le dice: ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y oigan, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces, en los versos que siguen, versos 16 al 18, dice: Sadrach, Mesach y Abednego, es decir, Ananías, Misael y Azarías, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? O sea, he aquí nuestro Dios, ¿a quién amamos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede, diga puede, diga puede. Puede librarnos. O sea, no estamos seguros si Él quiere librarnos, pero estamos seguros que Él puede. ¿Entienden? Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
y de tu mano, no del horno, de tu mano sí nos va a librar. Verso 18. Y si no, qué madurez, qué convicciones. Vaya a ver si estos jóvenes hubiesen sido unos inmaduros. Qué convicciones más profundas tenían ellos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Diga, convicciones profundas. ¿Saben ustedes que de eso es que carece la iglesia? De convicciones profundas. En los momentos de conflicto, en los momentos de tensión, de una enfermedad, de una dificultad, de una necesidad. Y si no, eso me recuerda a Habacuc, cuando dice la escritura, aunque la higuera no florezca. No dice que la higuera no está floreciendo. Dice, y si no florece, vean qué madurez. Con todo yo me voy a gozar en Dios. O sea, Señor, yo te pido esto, pero si tú no quieres dármelo, no pasa nada, yo te sigo amando. ¡Qué madurez! ¡Qué madurez! Verso 22 y 23 dice, y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, porque el rey se enojó tanto, dice que la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, los mozos, a esas personas que los tiraron en el horno. Era tan caliente la cosa que los mató. Y entonces el verso 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, lean conmigo, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo cayeron? Atados. Vamos a detenernos un momento. Quisiera que mediten en las palabras de los muchachos, porque yo deduzco que por las palabras de los muchachos sí era la voluntad de Dios que los metieran en el horno de fuego ardiendo. Ese es el precio que se paga por ir contra la corriente. Ese es el precio que se paga por hacer la voluntad de Dios. Ese es el precio que se paga por amar y buscar esa voluntad de Dios que prime en nuestras vidas. El horno de fuego fue voluntad de Dios para ellos. Amén. Amén. ¿Por qué fue voluntad de Dios? Recuerden que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. ¿Qué yo dije? Es decir, en el horno de fuego había un propósito. Había propósito en esa prueba. El horno de fuego sí era la voluntad de Dios. Porque si no hubiese sido la voluntad de Dios, Dios simplemente dice, no, a mis siervos no los meten ahí. Pero fue la voluntad de Dios. Mis hermanos, es muy importante entender lo que busca la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre busca lo que engrandece su reino, es decir, lo que da gloria a su nombre. Repito, la voluntad de Dios siempre busca lo que engrandece su reino, lo que le da gloria a su nombre. Se lo voy a decir de otra manera. La voluntad de Dios busca gloria para Dios, edificación para su pueblo y vergüenza para sus enemigos.
Aleluya. 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 La voluntad de Dios busca gloria para Dios, edificación para su pueblo y vergüenza para sus enemigos. Es decir, Dios dijo: el horno de fuego, me gusta esa idea, oh rey, porque es a través de ese horno que tú te vas a dar cuenta quién soy yo. Aleluya, aleluya, alabado sea el Señor. Mis hermanos, veamos unos pasajes en donde se revela esta verdad. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Antes de leer, quiero decirles que es verdad que el apóstol Pablo aquí está hablando de las bendiciones espirituales en Cristo. Sin embargo, aquí veremos la enseñanza acerca de que todo lo que Dios hace, lo hace para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que Dios hace, lo hace para alabanza de la gloria de su gracia. Leamos. Efesios 1, 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay algo que me interesa mucho que aprendamos hoy. Si tú aprendes esto, te aseguro que te va a ayudar mucho. Le hablo a los que estamos aquí, a los que están a la distancia. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Esto: la voluntad de Dios siempre busca alabanza de la gloria de su gracia. Repito, la voluntad de Dios siempre busca alabanza de la gloria de su gracia. Recuerden ustedes que Dios también es omnisciente. Es decir, que Dios ya vio el final desde el principio. ¿Qué yo dije? Dios ya vio el final desde el principio. Nosotros no somos omniscientes. Nosotros sufrimos por el pasado muchas veces. Y también sufrimos por el futuro. Y también por el presente. Pero eso es la fragilidad nuestra, la humanidad. Pero Dios no es así. Dios no tiene problemas con el pasado, ni con el futuro, y mucho menos con el presente. Dios no, pero es verdad que Él vio el fin desde el principio. Le voy a anticipar algo: toda prueba que es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que busca? Alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y qué significa eso en otras palabras? Gloria para Dios, edificación para su pueblo, que los enemigos sean avergonzados. Eso es hermoso. Veamos un texto y ya casi volvemos a la historia que nos centra. En Primera de Pedro 1, versos 6 y 7, solo que voy a pedir en pantalla que por favor me lo coloquen en la Nueva Traducción Viviente, si lo tienen. Escuchen bien. Así que alégrense de verdad. Oigan, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Escuchen, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué buscan estas pruebas? Demostrar
que nuestra fe es auténtica. En otras palabras, demostrar que en nuestro interior hay realidades espirituales, que en nuestro interior hay una obra que Dios ha hecho. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esto es diferente a las tentaciones. Estas son pruebas. Oiga, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. En nuestro presente es maduro identificar que lo que estoy viviendo, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene lo que estoy viviendo? ¿Es una prueba de Dios? ¿Tiene que ver con mi concupiscencia? ¿Tiene que ver con una tentación del diablo? ¿De dónde proviene esto? Entonces se necesita la lámpara, se necesita la palabra, porque es con la palabra que uno puede determinar si lo que estoy viviendo es prueba de Dios, un asunto de mi carne o una tentación del diablo. Sé que me estoy adelantando. Ahora ya hemos visto entonces qué es lo que busca las pruebas. Demostrar si hay o no realidades en el interior. ¿Qué es lo que buscan las pruebas? Demostrar si hay o no realidades en el interior. ¿Cuántas personas en medio de una situación huyen? En medio, huyen. Ahora volvemos a Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué es lo que iba a pasar en el horno de fuego? Se demostraría si Dios estaba con estos muchachos y si estos muchachos estaban con Dios. Amén. Entonces caemos a los versos 24 y 25 de Daniel, donde estamos. Vamos. Capítulo 3. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Escuchen. Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? 3 varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones no atados, yo los veo sueltos. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. ¿Qué tal si yo someto a Ananías, Misael y Azarías, y el número 4 era el Señor Jesús? Era el Señor Jesucristo. Mis hermanos,
La prueba del horno de fuego terminó dando alabanza de la gloria de Dios. Realidades en el interior, convicciones profundas, hacen que tú puedas ir contra la corriente. Escuchen, jóvenes, porque esto es importantísimo para ustedes. En el colegio, en las universidades, no será fácil para ustedes levantarse y decir: yo voy en contra de la corriente. Yo puedo llegar al matrimonio virgen. Porque la corriente dice: ¿cómo? ¿En esa edad y todavía tú no has probado la miel? Eso dice la corriente. Y muchos lamentablemente van por esa corriente. Tú puedes levantarte e ir contra la corriente. El precio que se va a pagar es muy alto, pero el resultado que van a tener es muy agradable delante de Dios. Estos jóvenes, ellos dijeron: hay una voluntad que es contraria a la voluntad que prima en mi vida. El rey ha erigido una estatua y él ha dado una orden de vida o de muerte, que todo ser deba postrarse delante de su estatua. Pero hay una voluntad en mi vida que prima. Hay una voluntad más elevada que es la que yo persigo. Diga: convicciones profundas. Diga: realidades en el interior. La prueba del horno de fuego terminó dando alabanza de la gloria de Dios. Demostró que el Dios de los muchachos era y es poderoso. También manifestó que los muchachos eran auténticos para con Dios. Y por último, dejó en evidencia el orgullo perverso del rey. Por eso yo les digo: bendito horno de fuego. Ahí estaba Pablo, rogándole a Dios 3 veces que le quitara el aguijón en la carne. Algunos creen que cualquier tontería que pasan, eso es el aguijón en la carne. El aguijón en la carne tiene que definirse como aquellas consecuencias que se sufren por causa de vivir para Dios. Aquellas consecuencias que se sufren por servir a Dios, por honrar a Dios. Un aguijón puede ser el menosprecio por causa de que tú ames a Dios. Eso sí puede ser un aguijón. Mucho se ha discutido acerca del aguijón de Pablo, pero yo simplemente quiero decir que ese aguijón fuera una situación en su salud, en los ojos, en su cuerpo, en todo lo que dice. Yo pienso que eran las persecuciones que él sufría por causa del evangelio. Ese hombre fue perseguido, fue azotado. Sufría mucho constantemente por causa del evangelio. De repente Pablo llegó y le dijo: Padre, mi causa eres tú. ¿Por qué permites tanto maltrato? Mira cómo me azotan. Y entonces Dios le dice: Pablo, el horno de fuego yo no te lo voy a quitar. Ya no me ruegues más, pero te prometo una cosa: en medio del horno de fuego yo voy a estar contigo. Mi gracia será suficiente. Aleluya, aleluya. Y ya nunca más rogó. Y él dijo: ahora entiendo, cuando soy débil, soy fuerte. Eso es maravilloso.
verso 27. Han hecho un trabajo hermoso los que están hoy proyectando. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y oigan, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Mis hermanos, agarren para ustedes lo que van a oír. Cuando la voluntad de Dios te lleva a un lugar de prueba, esa misma voluntad te saca, te sustenta, te cuida, te fortalece, seca tus lágrimas y produce en ti más y eterno peso de gloria. Más excelente y eterno peso de gloria. Y esa fue la vivencia de Ananías, Misael y Azarías. Ya nosotros vimos que no todo es prueba de Dios. Amén. Ya vimos qué busca cuando Dios prueba. Alabanza de la gloria de su gracia. Gloria para su nombre, es decir, para Dios. Edificación para su pueblo. Díganme si esos muchachos no fueron edificados. Sí, porque yo digo bendita prueba, santa prueba, santo horno de fuego, porque jamás, probablemente jamás habían estado tan cerca de Dios como en ese bendito horno. Usted sabe lo que es ver al Señor Jesús que le diga: tranquilos muchachos, yo soy. Hasta que sentí una presencia cuando yo soy. Sin embargo, no todo es prueba de Dios. Mucha gente dice: estoy siendo probado por Dios, cuando en realidad no están siendo probados por Dios, sino que están viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Otro: ay, es que aquí estoy sufriendo el aguijón en la carne. Espérate, para que sea el aguijón, quiere decir que tú has renunciado a todos tus deseos, como Pablo, que todo lo que antes para ti era ganancia, ahora lo tienes por basura, y que estás sirviendo fervientemente a Dios. Ahora sí puede ser un aguijón en la carne. Viven las consecuencias de sus malas decisiones. Voy a repetir porque es importantísimo esto. Las pruebas que son conforme a Dios buscan alabanza de la gloria de su gracia. Entonces yo diría que son pruebas santas. Es decir, tienen un ingrediente y es un propósito bueno, una intención santa de Dios. Pero el tema es que, y aquí es donde podemos hacer la distinción, las pruebas de Dios que buscan alabanza de la gloria de su gracia. Las tentaciones del enemigo que buscan llevar a la persona al pecado. Porque si la persona, vean el proceso: concupiscencia, tentación, pecado, muerte. Ese es el proceso. Entonces, las tentaciones del enemigo, por eso ustedes ven en la Biblia que dice que si alguien o alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Y yo creo que eso lo vamos a leer en un momento. Pero entonces las tentaciones del enemigo buscan llevarte al pecado. Las consecuencias de tus malas decisiones
también favorecen al reino de las tinieblas. ¿Qué es la concupiscencia? Porque eso es importante. Todos nosotros tenemos concupiscencia, naturalmente, porque pertenecemos naturalmente a una raza dañada. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Puede decirse que es la naturaleza carnal. ¿Qué es la naturaleza carnal? ¿Cómo lo digo? No es el cuerpo. Cuando la Biblia habla de carne, no se refiere al cuerpo. Se refiere a lo que opera en los miembros del cuerpo, que es diferente. Escuchen, ¿qué es la naturaleza carnal? Es la predisposición para pecar. Ustedes saben que naturalmente a nosotros nadie nos enseñó a pecar. Naturalmente uno peca. ¿Por qué uno peca? Porque esa es la naturaleza natural. Perdónenme el juego de palabras. Uno tiene que aprender a ser santo, pero a pecar no. Ya naturalmente peca, porque hay una predisposición. Ustedes ven que en la medida que el niño va creciendo la maldad en ellos. Se va desarrollando. Puedo decirlo así, va madurando la maldad en ellos. Al principio hay una inocencia, pero después va madurando la maldad. Por eso es que la única esperanza de poder entrar, de poder ver el reino de Dios, es nacer de nuevo por la operación del Espíritu Santo. Nada más. Eso ya nosotros lo sabemos. Pero entonces la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La naturaleza carnal. ¿Qué es la naturaleza carnal? Otra forma de decirlo, predisposición. Es decir, uno naturalmente está siempre dispuesto. Naturalmente uno siempre está dispuesto. Hay de nosotros que no vivamos en el Espíritu, para que vean ustedes que se nos salen los cachos. Perdónenme, espero que entiendan esos términos. Sí los entienden. Entonces la concupiscencia se activa cuando damos lugar a los apetitos de la carne. ¿Saben qué está matando a los jóvenes hoy día? La pornografía. La pornografía. Ni siquiera es que nuestros jóvenes de repente están buscando, es que les aparece. Es la inteligencia artificial demoníaca. Yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial toda sea mala. Pero lo que estoy diciendo es que si por error tú vas en el celular y le das clic a una de estas cosas, de ese momento en adelante, todo lo que se te viene encima. Es como cuando usted va y busca carros. Le aparecen carros por toda parte. Pero si tú das lugar a eso, la pornografía. ¿Cuántos jóvenes se acuestan a la 1, 2, 3 de la madrugada? ¿Qué diablos están haciendo despiertos a esas horas? Y nosotros los padres tan inocentes, les tenemos el internet abierto, la portátil en el cuarto. Nunca una portátil o una computadora debiera estar a la mano de un joven en privacidad. Debiera estar expuesto, es decir, en la sala de la casa. Digo, cosas que pudieran ayudar, aunque tú sabes cuál es la ayuda verdadera. Pero también hay que ser inteligentes. Vete a dormir, toma el celular. No. No le des un celular ni a un niño ni a un preadolescente hasta que haya madurez.
Nosotros somos malos por naturaleza. Entonces, vean ustedes que ya les di algunos recursos para que podamos hacer la distinción entre lo que es una prueba de Dios, que busca alabanza de la gloria de su gracia. Una tentación del diablo, busca que la persona peque, para que muera. Y les hablé de la concupiscencia. O sea, que a ese maniático que uno lleva por dentro, que es la naturaleza carnal, uno va a tener que todos los días crucificarlo, todos los días. ¿Y cómo se crucifica? Atendiéndolo, no desatendiéndolo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Atender al otro ser que está en nosotros, que es el hombre nuevo del que habla la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, esa nueva criatura, por eso esa nueva criatura se alimenta de la palabra, se alimenta de la oración, se alimenta de la coinonía, de la convivencia. Cuando venimos a darle culto al Señor, nada más hermoso que unirnos con personas donde somos enriquecidos en la vida espiritual. La Escritura dice que debemos de asociarnos con los humildes, con personas que amen al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, podemos ir concluyendo, terminando. Voy a leer nada más Santiago, capítulo 1, 13 al 15, y después les leo algo y terminamos. Santiago 1, 13 al 15 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, vean el proceso, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Ahí está el proceso clarititito. Mis hermanos, cuando se anda en la voluntad de Dios y ésta quiere que pasemos una prueba, nos va a ocurrir lo mismo que a los muchachos, Ananías, Misael y Azarías. El fuego no les hizo daño. Más bien, lo que se quemó fueron las cosas que les estaban atando. ¿Se da cuenta que Dios logró algo ahí? Están atados ustedes. Hay que meterlos al horno para que salgan sueltitos de ahí. Ellos nunca estuvieron más cerca de Dios que en ese momento. Ellos tuvieron el privilegio, diría yo, de recibir información celestial allí adentro. ¿Usted sabe lo que es tener un tiempo con Jesús? ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero con Jesús. Es decir, en medio de la debilidad se hicieron más fuertes. Ahora entiende, diga el débil, fuerte soy. Esa es la consecuencia de amar la voluntad de Dios. Hermano mío y hermana, que Dios te bendiga. Tú que has llegado hasta aquí, has escuchado este mensaje, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé fuerzas para seguir adelante. No vuelvas atrás. Atrás no hay nada bueno. Adelante está el camino. Adelante está la senda de justicia que Dios por amor nos guía y nos guarda. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre en Cristo Jesús. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el